Hola, ¿qué tal? Bienvenida, querida audiencia que nos están escuchando por todo Sudamérica y además tenemos personas conectadas por distintos canales y que además nos van a estar escribiendo ahí, nos van a estar lanzando distintos tipos de preguntas para nuestro invitado especial. Así que bienvenidos a la segunda edición del programa Taurus Stars, Descubriendo una Estrella. Y para los que ya hayan visto el primer capítulo o los que están recién iniciándose con nuestro programa, recordemos que el propósito de este nuevo programa es justamente descubrir las estrellas. En el mundo ágil está rodeado de estrellas que tienen vasta experiencia, pero tenemos talentos ocultos dentro de las organizaciones que son ellos los que realmente hacen el trabajo, los que realmente sufren el día a día, y ellos con todo su esfuerzo y talento van introduciendo procesos de cambio y hacen que florezcan sus organizaciones. Así que en este segundo capítulo tenemos como invitado especial a Richard Paredes. Es un experto dentro del mundo de la agilidad, lo conozco profundamente y además él viene desde Bolivia. Así que los dejo introducidos con Richard y de inmediato te lanzo la primera pregunta, Richard. Por favor, preséntate ante nosotros, coméntanos un poquito sobre tu vida y luego vamos a ir de a poco soltándonos con las preguntas. Adelante, Richard, por favor. Muchas gracias, querido Alexis, gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y bueno, tal como tú has explicado, ya trabajo en el área de informática. Yo soy informático de profesión, terminé la universidad allá por más o menos el año 96, por ahí. Y de hecho que vengo del área de desarrollo, me desarrollé justamente muchos programas, proyectos, he participado en muchas de las instancias, siendo parte inicialmente de los proyectos y luego como parte de todo proceso también he ido formando parte de las personas que lideraban los proyectos y en el transcurso de los años pues he trabajado principalmente en el sector financiero. He tenido la dicha de poder trabajar en entidades financieras, también en el mercado de valores. Tuve la suerte de poder llegar ahí. Y bueno, en el caso de Bolivia, pues pude estar presente en la época en la que trabajé, cuando estaban implementando el sistema electrónico bursátil electrónico, ¿no? Entonces, que fue parte de un hito importante, cumpliendo los 30 años de la Bolsa Boliviana de Valores. Así que fue un hito importante, fue para mí, digamos, algo muy enriquecedor porque pude conocer justamente de este abajo, cómo creció este proyecto, cómo se logró implementar, etcétera, ¿no? Y ya con el transcurso de los años también he ido pasando a otras empresas. En este caso estoy trabajando en la empresa que permite el desarrollo de lo que es tarjetas de crédito y particularmente ahora estoy enfocado en el área de proyectos. Entonces ahí estamos liderando con un portafolio bastante amplio, ¿no? Tenemos prácticamente como 15 proyectos que están en ejecución a la fecha, de los cuales uno de ellos está implementándose con agilidad porque nosotros estamos incursionando en esto a partir de la anterior gestión y ya estamos involucrados en esto con todo el desafío que conlleva implementar y poner en práctica lo que la teoría nos dice. Oye, Richard, qué increíble experiencia. Y aquí para la audiencia que nos están escuchando, tenemos aquí presente a un guerrero del mundo de las empresas financieras, ¿eh? Porque una cosa es estar en distintas capas, pero estar ahí construyendo la parte del core, los servicios, las integraciones financieras y con distintos tipos de proyectos, etcétera. Créanme que yo también he estado en esas y no es tan fácil, ¿eh? Parece fácil y se vive de todo. Es una montaña rusa. Y aquí la siguiente pregunta que te quiero hacer, Richard, es que actualmente tú estás ejerciendo como Scrum Master y como líder de equipo. Entonces, bueno, yo sé que lo que es un Scrum Master, pero justamente este programa no es para mí, sino para toda la audiencia sudamericana, así que tenemos personas que nos están escuchando y tienen distintas índoles y ámbitos de desarrollo, así que por favor, desde tu mirada, Richard, desde tu mirada de la experiencia del día a día, cuéntanos, ¿qué es un Scrum Master? ¿Qué hace un Scrum Master? ¿Cómo vives día a día este rol? Bien, bueno, un Scrum Master es aquella persona que sirve como nexo entre lo que es el Product Owner, aquella persona que representa al negocio, que conlleva toda la información de lo que se necesita hacer y poner en realidad, y ser el nexo también con el equipo de desarrollo
con quienes van a hacer posible lo que están soñando los del área de negocio. Es la persona que se va a encargar de hacer la gestión, de coordinar, de hacer la interacción con todos los involucrados para poder también resolver, por ejemplo, problemas que no solamente tienen que ver con los requisitos, sino también con todo lo que es la gestión personal entre los equipos, hacer de que los tiempos se puedan cumplir, principalmente enfocarse en lo que es cumplir el objetivo de lo que son los diferentes sprints que se van definiendo como parte, digamos, del trabajo que se ha realizado. Yo creo que es un rol sumamente importante, pero además también tiene sus bemoles, ¿no? Y seguramente vamos a ir conversando ahí sobre eso. Y mira, Richard, importante la pregunta que me está llegando acá recién a través del chat, la voy a leer, la voy a leer. Me estaban preguntando, la descripción que tú acabas de hacer es muy similar a la de un jefe de proyecto. La única diferencia por ahí, que parece que esta persona sabe de agilidad, porque dijo, la única diferencia que dijo por ahí era sprint, nada más, pero fíjate que, y parte de lo que tú comentas, son muchas responsabilidades similares a las que tiene un jefe de proyecto. Entonces, por favor, explícale a la audiencia desde tu visión cuál es la diferencia entre un jefe de proyecto y un Scrum Master. Y de acá, siendo bien agnóstico metodológico, es que son un rol y un cargo que funcionan en métodos distintos, ninguno es ni bueno ni malo, se adaptan a distintos contextos, pero desde tu mirada, Richard, ¿cuál crees que es la diferencia entre un jefe de proyecto y un Scrum Master? Bueno, entonces, en el caso del jefe de proyecto, está más enfocado, por ejemplo, a ver un entregable en el tiempo, ¿no? Tiene un plazo, qué sé yo, puede ser de 2 o 3 meses en función a lo que se quiera lograr. Pero en el caso del Scrum Master, él tiene la responsabilidad de poder hacer realidad lo que el negocio está pensando, pero en corto tiempo, ¿no? En lo que se denominan los sprints, que generalmente tienen una duración promedio de 4 semanas en lo ideal, dependiendo obviamente de la complejidad de lo que se quiera realizar. Pero yo destaco ahí como principal elemento de que, a diferencia de un jefe de proyecto que lo que va a hacer es revisar, por ejemplo, la planificación que se tenga, ver, por ejemplo, el archivo project que tenga de por mes. Scrum Master va a estar enfocado más en poder, primero, conocer con precisión qué es lo que exactamente necesita el Product Owner. Va a poder también ser la persona encargada de poder traducir lo que en términos de negocio necesita el Product Owner y poder ser ese traductor para poder decir a los del equipo de desarrollo, tenemos que lograr este objetivo, esto es lo que está necesitando. Pero además de eso, no solo traducir, sino también poder implementar las recomendaciones técnicas que con la visión de persona técnica podemos hacer, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las principales diferencias que existen. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Richard. Y ahí vamos a dejar con un post-it mental cuando tú dijiste que el rol tiene muchos bemoles. Así que vamos a lanzar la pregunta, vamos a dejarla por ahí guardado porque vamos a continuar con la siguiente pregunta asociada a... Tú me comentabas que llevas mucho tiempo trabajando en el mundo tradicional, con los servicios financieros, con empresas, con distintos rubros, etcétera, pero en algún momento te iniciaste en agilidad, en algún momento pisaste el terreno de la transformación organizacional, mal llamada transformación digital. Entonces, la audiencia quiere saber, por favor, cuéntanos cómo fueron tus inicios en este mundo de la agilidad. ¿Qué fue lo que te gatilló a hacer el cambio y poder hacer esa transición hacia este mundo? ¿Cuáles fueron algunos elementos, algunas palancas de cambio que te ayudaron, o simplemente algún episodio como que te hizo algún remesón y finalmente hiciste este proceso de cambio? Porque no todos lo hacen, así que por favor cuéntanos sobre esa valiosa experiencia, Richard. Bueno, ahí te comento de que principalmente he dado en muchas de las nuevas tendencias que existen. Entonces, de Scrum yo había escuchado más o menos allá por el año 2010 y se agendó un curso acá local
Y bueno, participé de ese curso en ese entonces, porque yo para aquella fecha estaba trabajando en la entidad financiera y estábamos encarando el desarrollo del core financiero de esa entidad. Entonces consideré propicio, llevé la información que había recibido del curso, pero lamentablemente no tuve la acogida que hubiera deseado. Entonces todo lo que en ese momento entendí y había aprendido, lamentablemente fue simplemente guardado en una cajita hasta que hace prácticamente 2 años atrás ya llegué a la entidad donde estoy trabajando y producto de una, no sé cómo llamarlo, pero una reestructuración del área de innovación de la empresa, pues tuvimos que heredar como área de proyectos todos los que estaban siendo liderados por esa empresa. Por esa entidad, perdón, ¿no? Por el gerente de innovación. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, ok, hay que implementar esto con agilidad. Ya se había hablado de lo que era implementar justamente el framework Scrum. Y bueno, teníamos que ponerlo en práctica en la entidad. Era poder hacer entender a todo el equipo cómo es que esto funcionaba, porque el principal problema que tenemos es, al ser una entidad regulada, los procedimientos que se tienen vigentes son bastante tediosos y además sí o sí obligatorios en el enfoque que todos los compañeros tienen. Por lo tanto, el gran y con la experiencia y cómo se puede implementar en una entidad el tema del framework Scrum. Ahí fue justamente cuando conocimos este framework, pero no solamente yo como persona, sino con un grupo de personas de la empresa, para que entre todos empecemos a conversar en el mismo idioma. Y a raíz de ahí es justamente que nuevamente retomé el tema de la agilidad. Fui designado para poder liderar justamente uno de los proyectos para implementar con este framework, que a la fecha ya tenemos prácticamente más de 9 entregables, ¿no? Entonces, con los cuales hemos ido mejorando desde lo que era el famoso MVP cuando partimos allá por más o menos en junio del 2020, ¿no? Entonces, así fue, y hoy en día creo que estamos ya en una etapa todavía creo que inicial, ¿no? Porque considero que si bien ha pasado el tiempo, todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, pero sí hemos podido estabilizarnos a nivel de equipo, a nivel de conocimiento y de poder encontrar ya el camino más expedito, porque al principio fue obviamente con muchas piedras en el camino, inclusive en el mismo equipo fue complicado. Y ahí mismo, Richard, si es que es posible, dentro de los marcos de confidencialidad que tengas en tu empresa, ¿es posible que nos puedas compartir algunas cifras con respecto a productividad, calidad, ROI o algo por el estilo con respecto a esta célula que tú tuviste que liderar, esa primera célula dentro de tu organización que justamente está en proceso de evolución? Bueno, los diferentes entregables que se han definido como para que sean parte de los sprints siempre han sido enfocados desde el punto de vista del ROI, para que puedan ser elegidos, porque dentro del proyecto que estamos manejando hay un backlog bastante enorme, ¿no? De toda la funcionalidad que se quiere. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos llegado a trabajar en promedio con entregables con ROIs que estaban por encima de 7 puntos de ROI, ¿no? Con un retorno bastante interesante, porque lo que nos está permitiendo justamente es poder automatizar mucho del proceso manual que teníamos en su momento. Entonces, el poder implementar en esos cortos tiempos que estaban definidos para cada sprint, pues pudo lograr eso. Entonces, hoy en día yo creo que el equipo, justamente tenemos la medición de la agilidad en la empresa, pues creo que hemos superado el promedio y estamos encaminados justamente ahí para poder
llegar a tener una mejor performance como equipo, pero hemos superado lo emocional, ya tenemos enraizado y entendemos plenamente los conceptos de la agilidad, sabemos cómo tenemos que interactuar, hemos podido adaptar los procesos y los procedimientos que teníamos, que eran como grilletes que teníamos ahí para, como equipo, que no nos permitían avanzar, porque si bien cumplíamos tiempos a nivel de desarrollo, lo peor que nos sucedía era cuando llegábamos a certificación, que falta el informe, que falta tal formulario, que el proceso de certificación demoraba más tiempo de lo que debía, y a veces nuestro esfuerzo como desarrollo, como equipo de desarrollo, se veía prácticamente disminuido por los tiempos que demandaban las otras instancias para poder poner en producción el desarrollo que habíamos probado, ¿no? Y ahí fue justamente una de las mejoras que se encontró, de poder incorporar al equipo de QA durante el proceso de desarrollo, al equipo de certificación, al equipo de seguridad, para que formen parte desde el principio del proceso del sprint. Justamente ahí me quiero centrar, Richard, en lo último que tú estabas conversando, porque me comentaste que comenzaron a avanzar, empezaron a obtener resultados, el ROI, el retorno de la inversión, y otros tipos de métrica, y luego tú me dijiste ahora último que se dieron cuenta que podían incorporar a los personales de QA, de Quality Assurance, en procesos anteriores, certificaciones. ¿Cómo se dieron cuenta o qué plan hicieron o a través de qué métricas, qué modelos aplicaron para poderse dar cuenta de qué cambios tenían que hacer durante el proceso de la evolución para seguir avanzando de manera correcta? ¿Cómo lo hicieron ahí? Bueno, fue justamente gracias al apoyo del consultor, el coach en agilidad, que nos brindó justamente la perspectiva correcta, ¿no? De podernos apoyar y enfocarnos y decir, ok, estamos cumpliendo a nivel de tiempos en desarrollo, en un equilibrio en ese sentido. Pero lo que estábamos fallando era justamente en la parte final, que era cuando teníamos que hacer ya el pase a producción. Por la estructura que tenemos en la empresa, hay 3 instancias que tienen que participar, cada uno con su propio ambiente, con sus propios procedimientos. Entonces dijimos, los procedimientos que se estaban aplicando eran justamente los de la forma tradicional, donde había documentación extensa que se tenía que generar y elaborar. Entonces, por lo tanto, empezamos a hacer lo que se denominó la metodología de agilidad, para definir exactamente cuándo correspondía hacer qué tipo de documentos. Y bueno, nosotros como entidad regulada por el gobierno, existe, por ejemplo, una documentación mínima necesaria, que en caso de no existir, eso podría generar observaciones en auditorías. Y entonces dijimos, por lo menos tenemos que tener 5 documentos, de los cuales 3 de ellos eran sí obligatorios por el ente regulador y 2 por la normativa interna. Entonces así habíamos asumido la documentación, que era mucho más voluminosa, y eso nos permitía, por ejemplo, acortar los tiempos, primero para elaborarlo, porque elaborar esos documentos era otro tiempo que no estaba contemplado cuando hacíamos la planificación. Entonces también fue ahí darnos cuenta que nuestra planificación y la estimación de tiempos no estaba incorporando justamente estos tiempos de elaboración para documentos. No estábamos considerando también los tiempos de las otras áreas, solamente nos estábamos enfocando en los tiempos a nivel de desarrollo, ¿no? Y la estimación que brindábamos cuando reportábamos el nivel de avance, etcétera, pues obviamente tenían unos tiempos así, pero al final la realidad era que el tiempo era de este tamaño, ¿no? Y gracias al apoyo del coach en agilidad, que fue justamente la persona que con la visión correcta nos dijo, ok, tenemos que incorporar al área de QA inmediatamente después de que el equipo de desarrollo tenga algo funcional. Ya no esperar al final del sprint, sino que se incorpore apenas hayan terminado el desarrollo. Entonces ahí, sumado a esa idea que lo implementamos,
Pedimos también que las otras áreas, como es seguridad y el área de certificación con las personas responsables, también participen, aunque inicialmente como veedores de lo que estaba sucediendo, para que ellos puedan conocer cuál era el desarrollo, el objetivo del proyecto, del entregable como tal. Y entonces cuando lleguemos a la etapa final de desarrollo, el tiempo que les llevaba a ellos como parte, como instancia verificadora, pues se reduzca drásticamente, porque ellos ya habían visto, ya habían participado en las etapas previas, conocían primero el objetivo del proyecto del entregable y también tenían la opción de poder mencionar o hacer las observaciones que correspondan para que sean atendidas en el transcurso del desarrollo y no al final, ¿no? Como sucedía al principio. Entonces, eso obviamente para nosotros ha significado un gran elemento, y aquí te doy un dato importante, porque nuestros sprints como tal tenían una duración de más de 100 días cuando se arrancó con el MVP, ¿no? Se bajó para lo que es ya en promedio 60 días, 70, y llegamos a un promedio estándar de 20 días por cada sprint. Entonces, eso obviamente muestra cómo ha sido la evolución de nosotros, ¿no? Desde 120 días, ir reduciendo hasta llegar a sprints ya de 20 días en promedio. Obviamente eso dependía también de la cantidad en cuanto a personal de desarrollo. También ahí te cuento una experiencia, ¿no? Habíamos alcanzado el promedio ideal, digamos, de 20 días, pero parte del equipo de desarrollo también se fue. Tomaron sus decisiones ahí, y como cualquier persona, ¿no? Tiene también derecho, digamos, a poder tener otras oportunidades laborales, y eso nos afectó sumamente porque llegamos a tener en un momento determinado una persona en el equipo de desarrollo. Y eso significó para nosotros un freno, pero de mano, que tuvimos que adaptarnos, y eso fue parte de la experiencia en este proceso. Entonces, dijimos, nuestro sprint obviamente se va a ver afectado, tenemos que contemplar y subdividir lo que habíamos planificado al inicio, contemplando con el equipo completo, y empezar a reducir. Felizmente, tuvimos la suerte de poder lograr el objetivo, aunque nos duró un poco más de lo que habíamos planificado, pero por obvias razones, pero fue parte de la experiencia que tuvimos. Qué interesante lo que comentas tú, Richard, y aquí para la audiencia quiero recalcar y reforzar parte de la experiencia que justamente nos comentó Richard. Primero, asociada a que de manera tradicional uno siempre espera que las áreas de testing, de QA, de seguridad siempre empiecen a acoplarse al final. Entonces fíjense cómo Richard y su gestión más su equipo finalmente empezaron a adoptar una manera de cómo empezar a adelantar todas las actividades de estas áreas cada vez más hacia la izquierda, o sea, que vayan codo a codo también con el proceso de desarrollo. Eso, para los que nos están escuchando, se llama la técnica Shift Left. Ya tiene, la original es llamarle Shift Left Testing, porque solo el área de testing y la actividad de testing se van moviendo cada vez más hacia la izquierda para hacer una sombra al desarrollo. Pero fíjense lo interesante que dijo acá Richard, no solo testing, sino también QA, sino también seguridad, sino también certificaciones. O sea, ¿esto qué quiere dar a entender? Colaboración, disposición y además voluntad de todas las demás áreas y de los equipos en realmente querer trabajar como equipo y empezar a adelantar esa fase de irse moviendo hacia la izquierda. Porque imagínense el pensamiento tradicional, ¿por qué tengo que ir yo antes? Estoy ocupado, pero llámenme al final. Entonces fíjense como una buena gestión de Scrum Master, de líder, y además de toda la buena voluntad del equipo, cómo fueron aplicando esta técnica Shift Left y les dio unos resultados increíbles. Por otro lado, también quiero recalcar lo que comentaba Richard. Y acá para la audiencia que nos está escuchando, Richard constantemente habla de sprints, ¿ya? En agilidad, sobre todo en Scrum, en un framework de agilidad, un sprint es una variable de tiempo, donde los equipos están construyendo un producto o un servicio de manera incremental. Y fíjense lo que dijo Richard, en un inicio, cuando ellos partieron sin apoyo, partían con sprints o iteraciones de 120 días. Luego, en la medida que fueron poniendo mucha voluntad, mucho esfuerzo, humildad para aprender y seguir avanzando, luego lograron bajar esa marca a 60, luego 40, ahora están con sprint de 20 días. Entonces eso en el mundo de agilidad se llama time to market. O
sea, cómo yo logro optimizar mi proceso y mis tiempos para poder desplegar productos y servicios al mercado en menor tiempo. Así que está espectacular tu experiencia, Richard. Y ahora quiero que entremos en terreno doloroso, porque es lo que muchas veces la audiencia está esperando, y aquí es donde empieza a marcar un poco más el rating. ¿Cómo vamos producción con el rating? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Eso. Vamos a lanzar unas buenas preguntas ahora. Entonces, tomando en cuenta lo mismo que tú me comentabas, Richard, sobre los bemoles, y acá vamos a tomar el post-it mental que había guardado, ahora lo vamos a llevar a colación. Entonces, tú me decías que como Scrum Master has podido avanzar mucho, los equipos han podido avanzar mucho. Conozco tu empresa, Richard, sé todos los valores culturales en los cuales están potenciando, y también conozco una pila de talentos que también te están acompañando ahí. Pero claro, todo eso es la parte bonita, la parte feliz, donde realmente hay resultados tangibles, pero como todos sabemos en la vida, no todo es color de rosas. Entonces, cuéntanos, Richard, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido esos bemoles? ¿Cuáles han sido esas experiencias dolorosas, experiencias difíciles que tú has tenido que vivir como Scrum Master? Pues finalmente tu experiencia le puede servir a otros Scrum Master que nos estén escuchando, o a aquellas personas que se están forjando para ser Scrum Master. ¿Ya? Adelante, Richard, por favor. Claro que sí, querido Alexis. Bueno, yo separaría en dos grupos las experiencias o anecdóticas, que las vamos a llamar. Por un lado, por ejemplo, con mis pares, con las personas que son responsables de las otras áreas, ¿no? Con quienes, por ejemplo, el principal desafío era poder hablar el mismo idioma, ¿no? Ellos, obviamente, yo entiendo, porque también yo vengo también de la escuela tradicional, donde el enfoque obviamente es, al ser, inclusive por ser entidad regulada, con procesos bastante rígidos, ¿no? Entonces, todos estaban acostumbrados a poder decir, tienes que presentar esto, no puedes pasar a certificación si no tienes tu ticket con tu documentación completa, no puedes hacer esto, etc. O sea, había un montón de no puedes, ¿no? Porque obviamente con el término de agilidad pretendíamos nosotros empezar a reducir la entrega en menos tiempo, ¿cierto? Y además de eso, enfocarnos en lo que realmente va a brindar valor agregado al usuario final. Pero eso obviamente no era fácilmente entendido. Entonces hubieron sesiones bastante ásperas con los compañeros, porque ellos decían, no, pero esto no me estás demostrando, no estás justificando dónde está el por qué has hecho este desarrollo, quién ha autorizado, quién ha definido que no puedes presentar estos documentos que dice nuestra normativa, ¿no? Entonces, primero fue con el equipo, ¿no? Y obviamente yo entiendo plenamente, y ahora digamos ya que ha pasado bastante tiempo de ese momento, entendí por qué eran con la óptica con la que ellos estaban evaluando. No había sido, por ejemplo, estandarizado el concepto de agilidad. Si bien habían personas que conocían, pero yo creo que ese conocimiento era simplemente nominal o al final un conocimiento no práctico, sino solamente teórico, ¿no? Entonces, pero con el tiempo fuimos ganando espacio, acordando, digamos, ahí tener una cierta flexibilidad, demostrando de que realmente lo que estábamos haciendo, estábamos cumpliendo a nivel de normativa con lo mínimo necesario, porque inclusive habían documentos que nadie los leía, ¿no? Y eso era también otro factor que nos ha podido respaldar el por qué estábamos haciendo esos cambios. El otro grupo de experiencias o de anécdotas ha sido también dentro del mismo equipo, ¿no? En el equipo, por ejemplo, y es natural porque no todos caemos bien a todas las personas, ¿no? Y especialmente cuando existe un cambio de mando. Me tocó a mí ser la persona que recibía la posta después de que otra persona había liderado. Entonces, con esa otra persona se había llegado, digamos, hasta cierto punto, pero con muchas flexibilidades en el proceso, y el equipo como que estaba habituado a ese ritmo de trabajo. Entonces, ya con mi llegada, pues empezamos a decir, bueno, necesitamos hacer esto, definiendo los entregables, los tiempos, el seguimiento correspondiente, y ahí de repente creo como que no se pudo encontrar una sinergia entre todas las personas del equipo, ¿no? Y obviamente ahí eso generó, por ejemplo,
pequeños roces, de conversaciones de que no estoy de acuerdo, no me parece, no está bien, o principalmente yo lo analizo porque no teníamos también el mismo nivel de conocimiento del framework como tal, ¿no? Entonces no podíamos hablar al mismo nivel, y eso para nosotros significó como que el desafío de poder estandarizar ese conocimiento entre todos. Entonces llevó ahí a tener que solicitar, por ejemplo, al coach para que podamos estandarizar el conocimiento entre todos. Primero podamos partir todos con el mismo conocimiento y sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los conceptos que tenemos que aplicar. Entonces eso ayudó muchísimo porque primero que permitió abrir los ojos a nivel del equipo y darse cuenta de que estábamos yendo por buen camino, y al final los obstáculos los estábamos generando nosotros mismos. Y a medida que pasó el tiempo, encontramos una mejor conexión entre todos. Llegamos a tener, por ejemplo, allí siempre en marco del respeto como tal, decir, ok, yo en ocasiones en los dailies, por ejemplo, a veces yo no podía participar porque también estoy a cargo de otros proyectos, entonces, o se cruzaban las reuniones y se delegaba la tarea para que puedan parte del equipo hacer su propia gestión, reportar. Y eso también creo que ayudó muchísimo para que también brindarles el espacio que les corresponde a ellos, ¿no? Porque al final el Scrum Master, por más de que el nombre parezca así como que es la persona que va a liderar, es simplemente un compañero más, que no es la autoridad entre todos, ¿no? Entonces es simplemente una persona que tiene un rol, sí, importante, claro, pero como los demás, ¿no? Así como el del equipo de desarrollo, y en conjunto hacen el equipo Scrum como tal, o sea, que no es solamente del Scrum Master o no solamente del Product Owner o del equipo de desarrollo, sino todos en conjunto conforman la célula ágil. Y entonces el permitirnos esos espacios de trabajo, de conversaciones, inclusive conversaciones fuera de los daily meetings, fuera del trabajo, empezar a hacer un poco más de relacionamiento personal, ha ayudado a poder liberar y saltar estos obstáculos que se fueron generando en el camino, que surgieron, pero que al final nos dimos cuenta que simplemente eran obstáculos simples de poder eliminarlos, ¿no? Y afortunadamente pues llegamos a un nivel donde la comunicación con todo el equipo fue algo sumamente importante, y eso quiero destacar, que la comunicación entre todos es, yo creo que el elemento fundamental para que el éxito de una célula ágil pueda ser visible ante el equipo primero y ante el resto de la empresa. Y qué interesante, Richard, lo que comentas, porque todo el relato que has dicho últimamente está completamente alineado al primer valor de la agilidad: personas e interacciones por sobre procesos y herramientas. ¿Cuántas veces en el día a día muchos Scrum Masters se pierden con Jira, o se pierden con que los 15 minutos de la daily meeting, o a qué hora hay que hacer esto y lo otro? Pero muchas veces nos olvidamos de lo fundamental, que tú lo dijiste, Richard, la comunicación. Y acá hay un concepto implícito, un poco oculto en todo tu relato, y acá yo lo voy a sacar a la luz, que tú constantemente te preocupaste de crear un entorno seguro. Entorno seguro es una de las 35 variables que está dentro del modelo Scrum Level, uno de los 2 únicos modelos en el mundo para poder medir madurez ágil organizacional. Entonces, fíjate cómo de manera implícita tú, Richard, dentro de tu rol, y más que como dentro de tu rol, tú como persona te preocupaste de crear este entorno seguro de confianza, transparencia, tú mismo lo dijiste, de respeto, de comunicación dentro de ambientes formales e informales para poder amalgamar el equipo. Y finalmente eso fue lo que también le fue gatillando el éxito para poder seguir avanzando. Así que tu experiencia, Richard, es muy valiosa, así que espero que todos los Scrum Masters que nos estén escuchando en estos momentos podamos darnos cuenta que en el día a día no existe el equipo perfecto, siempre hay muchos roces, pero puede depender de nosotros inclusive el éxito o el fracaso del equipo y justamente de esa iniciativa. O sea, fíjense cómo, tomando en cuenta nuestro rol y más que el rol, nosotros mismos como personas, cómo podemos contribuir a esa situación. Así que está espectacular, Richard. Y ahora
a través del chat me está llegando otra pregunta. Esta persona yo creo que debe ser agente de cambio, ¿eh? Porque está muy relacionado con algunos conceptos en particular. Me dice que por lo que estás escuchando, estás como muy categorizado como early adopter de la agilidad, porque dentro de tu entorno no todos quisieron partir al mismo tiempo, tú fuiste uno de los primeros, uno de los precursores, eso claramente te cataloga como un early adopter de la transformación dentro de tu organización. Y acá la pregunta dice, según todo lo que tú sabes y todas las experiencias que tienes acumuladas, ¿cómo estás aportando actualmente como agente de cambio a tu organización? Bueno, siendo honestos, yo creo que ahí el principal desafío es primero aprender a escuchar, porque a veces no solamente el pretender demostrar lo que uno sabe es el mejor camino. Por lo que me he dado cuenta, la mejor manera de poder, primero, tener una buena relación con todos mis pares, con el equipo en sí, es a través de el escuchar. Y en ocasiones eso me ha ayudado mucho a no solamente tener, digamos, preconceptos, ¿no? Antes de tener la reunión, antes de resolver los problemas, sino el entender y saber escuchar qué es lo que estaba pasando. Para mí ha sido un elemento muy importante porque eso me ha facilitado, me ha abierto puertas. Entonces, además de eso y de poder ya tener sesiones con el equipo internamente para poder estandarizar, por ejemplo, el manejo del framework como tal, hemos también empezado a salir de la célula y empezar a comunicarnos, pero con el resto de la empresa, ¿no? Para que también puedan ellos entender el por qué la célula ágil estaba hablando, por ejemplo, de entregables en menos tiempo, por qué les pedíamos certificar en un tiempo reducido, porque para los otros proyectos habitualmente la certificación por los procesos internos está en promedio entre 1 a 2 semanas de certificación, ¿no? Entonces, para nosotros esos tiempos obviamente pues llevan muy alto, digamos, el tiempo del sprint. Y entonces cuando les pedimos que tenemos que tener tiempos más cortos, etcétera, la comunicación y además de eso, creo que hicimos algo bien porque el resto de los compañeros les dijeron, nosotros no hemos participado de lo que era la capacitación en Scrum, enséñenos, transmítanos qué es lo que están haciendo de diferente. Entonces, ahí también creo que debo destacar la iniciativa del equipo como tal, de mis compañeros, ¿no? Porque ellos también tuvieron la iniciativa de decir, por favor, tómenos en cuenta para poder conversar y hablar sobre Scrum y entender qué exactamente están haciendo. Yo entiendo de que en este caso, con las personas con quienes nos relacionamos, la célula Scrum, la mayoría tiene formación técnica, pero la formación a nivel de agilidad, de hablar de Scrum, etcétera, era netamente teoría, ¿no? Y ya de llevarlo a la práctica, pues es otra cosa, es otro desafío, yo creo, ¿no es cierto? Se nota la diferencia. Entonces ahí lo principal que hicimos fue transmitir esas experiencias que estábamos viviendo, comentarles la vivencia desde adentro y no solamente decirles, ¿sabes qué? Lo que dice la teoría es esto, no, ya no hablar de conceptos, sino mostrarles realidades. Y creo que eso ha sido un elemento importante para que dentro de la empresa exista la motivación y ya se hable, ¿no? Y se diga, la célula ágil lo hace en este tiempo, ellos tienen su metodología, saben cómo hacerlo, y ya se habla así, de manera sin que nosotros hagamos nada, simplemente nosotros estamos ahí atendiendo al Product Owner, hacemos lo que nos piden que hagamos, lo que está priorizado dentro del backlog, empezamos a trabajar, conversar, hacemos nuestras revisiones, vemos siempre en qué nos hemos equivocado, y yo creo que también ahí es un punto importante, porque a veces en las evaluaciones o en los sprint reviews que hacíamos, todo se tomaba como que muy personal. Y ahí también fue el hecho de decir, no es a la persona a la que estamos juzgando por algo, sino que queremos mejorar nuestro proceso, ¿no? Porque somos parte del equipo, no tenemos que ser parte del problema, sino parte de la solución. Y ahí lo más importante era tener la humildad de seguir aprendiendo, y si en algún momento nos hemos equivocado, inclusive en mi persona también debo reconocer que me he equivocado en varias ocasiones,
pues hay que reconocerlo, porque es parte del proceso, ¿no es cierto? No existe alguien que haya nacido y ya sepa Scrum y lo va a poder implementar al día siguiente, ¿no? Es parte de un proceso, o sea, y es así como hemos ido trabajando. Yo creo que esos elementos han permitido de que dentro de la empresa se pueda hablar de agilidad, exista esa visión de la agilidad. Obviamente hay, como en todo, seguramente muchos van a poder compartir también, hay personas siempre que están como detractoras, ¿no? Agilidad no, ¿por qué agilidad? ¿Por qué eso? Pero bueno, es parte del desafío y son, digamos, como que el público objetivo para poder conquistar con lo que estamos haciendo, demostrando con realidades el avance que estamos logrando. Me gusta mucho tu relato, Richard, porque finalmente todo esto se engloba dentro de Mindset. Son constantemente valores, la humildad, el respeto ante las personas, la comunicación. Y fíjense, querida audiencia, cómo todos estos habilitantes ayudan luego a la excelencia técnica en el desarrollo del producto o servicio y finalmente que el cliente tenga muy buen resultado. Entonces fíjense que Richard en todo su relato en ningún momento habló de algún lenguaje de programación, de alguna herramienta, etc. Entonces fíjense la potencia que tiene el Scrum Master de cómo poder llevar a este nivel a los equipos y a la organización, y eso claramente gatilla a todo lo otro que se viene hacia adelante de cara al producto o servicio. Así que felicitaciones, Richard, por tu experiencia, es demasiado valiosa, y aquí tengo una responsabilidad antes de terminar este programa. Como dueño de Taurus Galaxy y del programa Taurus Stars, necesito pedirte obligatoriamente un mensaje motivador para toda la audiencia sudamericana y en particular para aquellos Scrum Master que son líderes de equipos y para aquellas personas que a lo mejor son parte de los equipos y quieren obtener este rol o quieren formar parte de este rol de Scrum Master. ¿Cuál crees tú que es el mensaje motivador que puede calarlos directamente en el mindset? Así que por favor regálanos ese mensaje y ya estamos prácticamente prontos por terminar. Claro que sí, querido Alexis. Bueno, yo me voy a despedir simplemente indicando lo siguiente, que el implementar algo en una entidad no necesariamente implica seguir una receta, porque no la existe. Lo más importante es conocer la realidad de la empresa, conocer el framework que queremos adaptar, en este caso el framework Scrum para agilidad, y poder encontrar esa adaptación necesaria a nuestra realidad, a nuestro contexto. Porque es muy diferente, por ejemplo, implementar agilidad en equipos de desarrollo de 10, 15 personas, con equipos, por ejemplo, de 1, 2, 3 personas, 4 personas, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que saber adaptar a la realidad de la empresa. Y yo creo que lo más importante como en el caso del rol mío como Scrum Master, es saber escuchar. Yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que quedar presente para uno, el poder saber escuchar a las personas, porque eso va a facilitar la comunicación, que creo que es el elemento fundamental para poder lograr y llegar a un puerto seguro, poder decir de que estamos en el proceso y en el camino correcto de implementar la agilidad en una empresa, ¿no? Porque solamente a través de la comunicación, descartando todo lo que son los elementos que puedan interferir en esa comunicación que exista, va a permitirnos fluir plenamente y de forma natural van a ver de que van a llegar a poder ver hacia atrás y darse cuenta de que han implementado agilidad, pero adaptando a su empresa con toda la riqueza que tenga la empresa como tal. Entonces yo me quedo ahí con la frase de que hay que saber adaptar y además también en lo personal saber escuchar. Esas son las recomendaciones que podría compartir. Te agradezco mucho, Richard, en nombre del programa y todos los sponsors de Taurus Stars y de Taurus Galaxy.
Tu experiencia fue simplemente genial, todo muy claro, muy preciso, así que no me queda más que agradecerte sinceramente por tu valioso tiempo. Sé que estás metido también ahí dentro del día a día con tus equipos, así que compartir esta ventana de tiempo fue sencillamente agradable. Y además agradecerle a toda nuestra audiencia sudamericana que nos está escuchando, y no se pierdan, manténganse ahí conectados porque prontamente ya tenemos identificado a nuestra siguiente estrella por ser descubierta en la nueva edición de Taurus Stars, Descubriendo una Estrella. Nos vemos, que estén muy Muchas bien. gracias a todos. Chao, chao. Hasta pronto.